Tenemos el teorema de Green para una región simple, ¿no? Encerrada por una curva simple, cerrada y por trozos. La región que encierra va a ser D y un campo vectorial de componentes P y Q actuando sobre esta región, sobre esta curva. Entonces, el teorema de Green dice la integral de línea del campo vectorial sobre la curva frontera, la que limita a la región D, va a ser igual a la integral doble sobre la región que encierra esa curva, ¿no? De la diferencia de sus derivadas parciales de las componentes del campo, la derivada parcial de Q respecto a X menos la derivada parcial de P respecto a Y. Entonces, eso se cumple para este tipo de regiones y también para aquellas regiones múltiplemente conexas. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Sea el campo F de componentes x, y cuadrado y x, la curva dentro de la región donde actúa este campo es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Ahí está. Está la flecha del campo, cómo actúa, ¿no? Y entonces vamos a suponer que P sea x, y cuadrado y Q sea x. La diferencia de las derivadas parciales va a ser 1 menos 2x por y. Parametrizamos la curva, la circunferencia, calculamos la integral de línea sobre la curva, sale pi. Calculamos la integral doble sobre la región que encierra esa curva, esa circunferencia, ¿no? De 1 menos 2x por y. Eso también sale pi. Entonces, para ese caso podemos usar coordenadas polares para poder encontrar esa integral doble. Esto es el teorema de Green con agujeros, ¿sí? Y encerrados estos agujeros por curvas orientadas en sentido antihorario y una curva C que engloba, que encierra, que incluye a estos huecos, estos orificios limitados por curvas. Entonces, nuestra región será la parte interior de esta curva C1 y la parte sombreada sin considerar los huecos. El campo similar va a ser de componentes PQ. Vamos a suponer que sea de clase C1, las componentes. Entonces dice el teorema de Green generalizado que la integral de línea sobre la frontera de la región, la frontera lo van a conformar todas las curvas, ¿no?, que determinan esa región, ese va a ser igual a la integral doble sobre R de la diferencia de sus derivadas parciales de las componentes del campo. Entonces, este es el teorema de Green. La orientación debe ser en sentido, para que sea positivo, debe ser en la parte exterior, la curva exterior en sentido antihorario, y las otras deben ser en sentido horario. Por eso es que sale el signo menos penalizado. He considerado el libro de cálculo de Rogowski para explicar estos conceptos en varios casos, ¿no? Uno, tengo una región circular, un anillo limitado por curvas C1, C2, son circunferencias concéntricas de radio 1 y 2 respectivamente, que están acá. El campo, sobre el campo tengo varios datos. La integral de línea del campo vectorial sobre C1 supongo que es 9. Y la diferencia de sus derivadas parciales va a ser x cuadrado más y cuadrado. Entonces el teorema dice, ¿no?, la integral de línea sobre la frontera, por la curva C1, C2, del campo debe ser igual a la integral doble sobre la región de la diferencia de las derivadas parciales. La orientación de C2 es positiva y la orientación de C1 es negativa. Las componentes del campo son de clase C1, en toda R, y entonces lo que vamos a hacer es calcular ambas partes, ¿no? Entonces, reemplazo la integral de línea sobre la frontera, será la integral sobre la curva 2 menos la curva 1, ¿ya? Eso será igual a la integral doble sobre la región R de esta suma de x cuadrado más y cuadrado. Entonces calculamos, reemplazamos los datos, ¿no?, o usamos para la integral doble coordenadas polares con su correspondiente jacobiano. ¿Ya? Bien, ahí sale 9 más 15 pi medios. Otra región, no necesariamente ahora circular, sino un rectángulo y una circunferencia.
Estas curvas limitan a la región D. Entonces igual nos dan algunos datos, ¿no? Como por ejemplo la integral de f sobre la curva 2 sobre la circunferencia es 12. La diferencia de sus coordenadas parciales, de sus derivadas parciales, es menos 3. ¿Ya? Y con eso entonces, reemplazando, planteando el teorema de Green generalizado, como tiene dos curvas como frontera, hacemos actuar el campo sobre cada una de esas curvas. La integral doble sobre la región va a ser igual a menos 3 por área. De esa manera entonces encontramos también la integral sobre el exterior. De lo contrario hubiese significado hallar la integral de línea sobre cada uno de los lados del rectángulo. En este caso, por el teorema de Green, simplificamos. ¿Y qué pasa si la región es múltiplemente convexa con dos huecos, dos orificios? Igual, la región R estará limitada por estas tres curvas, la región sombreada. Entonces, el campo de componentes F1 y F2, sus derivadas parciales, su diferencia de sus derivadas parciales es 9, y ahora el campo integral de línea va a ser sobre las tres curvas, C1, C2 y C3. Como tengo ahí algunos datos, la integral de línea sobre C1 y sobre C2, 3pi y 4pi, reemplazo, ¿no? Calculo el valor de la integral doble y determinamos la circulación del campo vectorial sobre la curva exterior, sobre la curva C1, ¿ya? Aplicando el teorema de Green generalizado. En el caso en que el campo sea gradiente, ¿ya? Es decir, proviene de una función potencial, el campo es campo gradiente, si aislamos el origen de coordenadas, ¿no? Este es el famoso campo de vorticidad que se estudia, ¿no? En física. Entonces, si aislamos el origen de coordenadas, el 0, 0, entonces este campo va a ser conservativo, porque va a existir, va a ser continuo, va a ser diferenciable en todo punto diferente del origen de coordenadas. Entonces ya hacemos algunas observaciones sobre la gradiente, campo conservativo, ¿no? Y aquí es igual, ¿ya? Acá esta curva exterior que limita la región D no es conocida, es una curva cualquiera. En cambio, la curva interior sí, esa es conocida, esa es la circunferencia de radio R. Pero cuando hallamos la integral sobre esa curva, sobre esa circunferencia, encontramos que eso vale 2pi. ¿No? Eso vale 2pi. Y eso lo podemos calcular directamente parametrizando R y 2pi. Eso quiere decir que, ¿no?, el campo vectorial no es conservativo porque la integral de línea de los campos conservativos sobre curvas cerradas es 0, y en este caso 2pi. ¿No? ¿Qué más? La diferencia de sus derivadas parciales de la segunda componente y la primera es 0, porque proviene de una función potencial que va a ser arco tangente de y sobre x, ¿no? Y ahí salen sus derivadas parciales. Por lo tanto, esta integral doble será 0. Solo faltaría integrar sobre las curvas que conforman la frontera de esta región. Pero eso, como ya sabemos, la integral sobre la circunferencia CR, esa integral sobre una curva muy deformada, muy no conocida, no fácil de parametrizar, va a ser igual a 2pi. Eso quiere decir que hay un mensaje, ¿no? Dos mensajes. Uno, que la integral sobre la curva exterior no cambia en la misma que la integral sobre la circunferencia de la radio R. Esa es una de las condiciones, ¿no? Uno de los resultados que se obtiene. Y segundo, este resultado de 2pi no depende ni del radio ni de la circunferencia que aísla el origen de coordenadas, simplemente 2pi. Y si seguimos girando una vez, dos veces, este 2pi se va a ir incrementando por cada vuelta. En el caso solamente hace una vuelta. Si doy dos vueltas será 4pi, 6pi, etc., ¿no? Esos resultados es importante para
explicar los factores de estos campos vectoriales, ¿no?, en regiones de tipo conexo, ¿ya?, o en regiones múltiplemente conexas, campos de clase C1, campos gradiente, campos conservativos, campos rotacionales o irrotacionales, ¿no?, etcétera.